Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a dibujar el diseño de este vestido de novia, un vestido muy juvenil. Y lo vamos a hacer paso a paso, o sea, los voy a dibujar el esquema junto a ustedes. Y este esquema luego se va a publicar en el blog kivitamoyoblogspot.com en la próxima publicación, ¿sí? Allí van a poder leer las instrucciones y además ver este video. Recuerden visitar el blog periódicamente y seguirme en mis redes. Analicemos un poco el modelo. Es un vestido clásico. Esto es un clásico de trazado que lo van a ver muchas veces repetidos en diferentes estilos, pero en este caso se trata de una novia. Pero perfectamente, si cambiamos el color de la tela, perfectamente se puede usar para otro tipo de ocasión, ¿sí? Para otro evento. Se trata de un vestido off-shoulder, aunque tiene aquí unos tirantes finitos. Como ven aquí, recuerda, ¿sí? Las prendas interiores de ropa de lencería, ¿sí? El formato que tiene la copa. Y pareciera que aquí tiene en realidad una copa prearmada que ya viene hecha así en el interior y por eso se copió la forma, supongo que es por eso. Tiene un tirante fantasía con un bordado, con una pedrería. Tiene un tirante caído que correspondería al off-shoulder, un escote corazón, un recorte, aquí se ve mejor, de este otro lado se ve mucho mejor, es un recorte tipo princesa. Continúa en la falda una línea, digamos, sirena. Esta línea se continúa, o sea, el recorte se continúa, que genera el vuelo en la parte inferior, ¿sí? Un vuelo interesante. La persona tiene zapatos altos, por lo tanto la falda debe alargarse más de lo que originalmente sería. Y además tiene una cola leve, no es una cosa muy exagerada, pero una cola que le da un poco más de elegancia, por supuesto, al andar este vestido, justamente porque se trata de una novia, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con nuestros básicos y en este caso es un vestido básico largo. Y recuerden que el vestido básico es la conjunción de la falda base recta, que en este caso la hemos alargado hasta el largo total de la pierna, y la unión con el básico de cuerpo, y no vamos a utilizar la manga en esta oportunidad, o sea, no vamos a cortar una manga, aunque la manga sí la vamos a usar para trazar esta pieza, aunque la prenda no tenga mangas, ¿sí? Reservamos por un momento la parte posterior y vamos a trabajar con la delantera. Tengo aquí dibujado el círculo auxiliar, esto se lo hacemos siempre en el vestido básico, que me va a determinar el tamaño y la posición de la mama en este cuerpo, ¿sí? Recuerden que como estamos trabajando con prendas a medida, las medidas de esta prenda, así como la de este círculo, no es una constante. Esto va a variar dependiendo de cada una de las personas. Y además tienen que saber que el básico tiene que estar perfectamente corregido, probado antes de diseñar. Porque si yo tengo un básico con defectos, la prenda que yo haga a partir de este básico luego puede aparecer con defectos o difíciles de corregir. Cosas que se tienen que corregir desde el básico, ¿sí? Bien, entonces voy a comenzar a dibujar la parte superior de este vestido. En realidad es toda una pieza entera con recortes, ¿sí? Tanto la parte superior como la blusa, pero aquí yo lo voy a desarrollar por separado para trabajar más cómoda. Ustedes saben que esto tiene que estar unido por la cintura, o sea, no debe haber una costura, se corta toda la pieza entera. Yo utilizo entonces esta línea auxiliar que me facilita el programa para trabajar. Muchas personas me preguntan qué programa estoy usando para hacer el patrón. En realidad esto no es un programa de patronaje. Hay una diferencia importante entre un programa CAD que hace patrones y un programa de diseño gráfico vectorial que es el que estoy usando yo, que se llama Inkscape. Es gratuito, se descarga de la web y sirve para todos los sistemas operativos. Este programa es para diseño gráfico, no es para hacer patronaje. Yo lo utilizo porque se ve mejor, justamente de forma más gráfica y más fácil el tema de las transformaciones cuando yo giro los patrones. De esta forma se ve como si realmente estuviera recortando las piezas en una mesa, así de dibujo. Entonces utilizo este programa. Esto es un programa de diseño gráfico. Entonces, volviendo una vez más a lo que es el diseño, voy a trazar la parte superior, que es la blusa.
Voy a comenzar por el lateral, ¿sí? Desde la cintura trazo el lateral de la parte inferior, respeto la pinza de busto y respeto la pinza de entalle original, ¿sí? Y apoyado en esos dos segmentos voy a trazar el lateral inferior de la parte superior de la blusa, ¿sí? Yo le digo blusa, en realidad no es una blusa, es parte del vestido, pero para que lo identifiquemos mejor. Voy a tomar otra línea auxiliar y voy a ubicarla en el centro de la pinza de entalle. Si esto es una guía, ustedes en realidad no van a utilizar una línea auxiliar, van a utilizar una regla o una escuadra, ¿sí? O sea, colocarían una regla aquí de referencia y lo que hacemos es trazar justo el centro del futuro escote, tomando referencia, por supuesto, el círculo auxiliar del radio de mama, que ya está previamente marcado en el patrón de esta manera, para poder determinar justo que esté alineado con la pinza de entalle de esta forma. Allí luego irá el recorte, ¿sí? Retiro entonces la escuadra virtual que tengo aquí, que es la representación. Yo utilizo, por supuesto, la línea auxiliar y tengo dibujada entonces la parte del lateral de la blusa de este vestido. No se los dije antes, pero creo que es importante que les recuerde que lo que ustedes ven en color negro aquí, que está ahora señalado con el puntero, es una copia del básico. Ustedes no tienen que tocar el básico lo copian en un papel nuevo y luego van a dibujar a partir de allí el vestido, ¿sí? Vamos a transformar el vestido en una nueva copia. El básico se reserva para una futura, un futuro diseño, una futura transformación, ¿sí? Voy a ir entonces para la parte central, ¿sí? Para terminar de definir entonces el escote. Comienzo con el vértice de la pinza de busto, ¿sí? Voy hacia la cintura, luego voy hacia el centro aquí del patrón. Voy a subir hasta considerar dónde debería estar mi escote. Esto, por supuesto, lo pueden hacer más abajo o más arriba, eso es a gusto. Voy a dar más o menos a esa altura. Me voy a dirigir hacia la curva del círculo y luego hacia la parte superior en el centro de este trazado y cierro de esta manera, generando el escote corazón. Observamos que ahora donde voy a pasar aquí el puntero sería el final donde apoya el busto de la chica o el bajo busto, ¿sí? Observen que está bastante bajo el escote. El pezón de esta chica estaría aquí, o sea, el vértice de la pinza de busto está aquí. Sin embargo, el escote va hasta aquí abajo. Ustedes lo van a determinar. Cuando se tiene busto pequeño, el escote cavado es como que no quedaría mal. Ahora, cuando el busto es muy grande, no podemos llegar hasta aquí. Obligadamente tenemos que subir un poquito más, porque si no, la blusa pierde estabilidad y el busto puede salirse desde el centro, ¿sí? Entonces no corresponde tan cavado. No porque quede mal, sino que es más cómodo que sea un poquito más alto. Por supuesto, esto lo voy a verificar cuando haga la prueba, ¿sí? Podríamos entonces bajar un poquito más para acercarnos a la base, ¿sí? Hacemos aquí una curva un poco más suavizada y tengo resuelta esquemáticamente la parte superior del vestido. Ahora vamos a comenzar con los ajustes. En primer paso voy a darle una pequeña suavidad aquí a la curva para acompañar justamente con la forma de corazón, ¿sí? Simular corazón, como estamos acostumbrados a llamarlo, y además tomando de referencia, ¿sí? Esta línea que ustedes ven aquí en realidad es un corte, ¿sí? Y este es el futuro de una pinza. En el futuro va a ser una pincita que voy a determinar con 0,5 hacia el lateral y luego una vez más 0,5 para el centro del patrón. O sea, en total aquí voy a tener una pinza de 1 centímetro, ¿sí?
Luego en el bajo busto voy a hacer un ajuste extra de 1 centímetro para el centro del patrón y 1 centímetro hacia el lateral, justamente en el bajo busto, para acentuar, ¿sí? Para acompañar la forma de la redondez. Y aquí ajustamos en esta zona donde ahora estoy pasando el puntero, donde normalmente en el básico esto no tiene un ajuste extra, ¿sí? Simplemente marca el busto y marca la cintura, pero no ajusta en el bajo busto. Y de la misma manera en la cintura voy a ajustar 0,5, ¿sí? A cada lado de la pinza de entalle. Vemos aquí entonces marcadas las medidas específicas. Es importante que sepan que estas medidas que les estoy dando son aleatorias. ¿Esto qué significa? No son fijas. Puede ser que si ustedes se prueben en su cuerpo por un tema de que el busto es un poco más grande, es un poco más pequeño, tienen diferentes medidas, estas medidas no coincidan. Entonces, esto es una referencia porque ustedes siempre me piden medidas, pero lo conveniente es que cada uno de ustedes determine el ajuste en la prueba. Entonces, yo voy a hacer una prueba de este patrón en una tela de ensayo previamente y voy a verificar si estas medidas son las correctas. Si están bien, genial, sigo con el vestido como si nada. Si no es así, entonces voy a tener que hacer los ajustes necesarios o soltar si quedó muy ajustado y luego ir a la mesa y volver a trazar el patrón a partir de los ajustes o las transformaciones que le hice en la tela. Recuerden que las pruebas del patrón se hacen en tela, no en papel. El papel es una fibra prensada y la tela es un tejido o un telar. No es lo mismo, no se comportan igual. Ahora vamos a pasar a la parte inferior, o sea, la parte de la falda. Voy a copiarla, voy a calcarla de la básica, ¿sí? Tal cual como la vemos aquí. ¿Sí? Comenzamos siempre con un rectángulo y vamos a copiar tal cual como nos determina la básica, pero en la parte inferior voy a darle unos 10 centímetros extra para el taco. Por supuesto, esto es a gusto, ustedes van a verificar la altura de su zapato. Y como se trata de una falda con cortes y con, digamos, una transformación diferente cada uno de los cortes específicamente, vamos a utilizar 2 cortes de papel. Entonces, a uno de los papeles le voy a poner un color diferente para que sea más fácil de comprender, ¿sí? Vamos a ir a la parte superior. Voy a respetar el mismo ajuste que le di a la pinza de entalle en la parte superior de la blusa. De esta forma, aquí esto tiene que quedar conectado aquí, de esta manera, o sea, la pinza de entalle se va a ajustar 0,5 en el lado central, ¿sí? en la mitad del papel que corresponde a la parte central de la falda, y exactamente igual voy a ajustar la sección que corresponde al lateral de la falda. Como vemos ahí, le he dado también 0,5 en el ajuste de la pinza. Voy a ir entonces a la altura de la rodilla que está marcada aquí en el básico. En el corte del papel que corresponde al centro de la falda, le voy a restar justamente a la altura de la rodilla 1 centímetro. En la pieza del lateral de la falda, a la altura de la rodilla, también voy a restarle 1 centímetro. Y luego desde el lateral, en la zona de la rodilla, en la pieza justamente que va al lateral de esta falda, también voy a restarle 2 centímetros. En total aquí van a ver 4 centímetros menos a la altura de la rodilla. Aquí dejamos entonces las medidas y ahora lo que nos toca hacer es ampliar la parte inferior, ¿sí? Para darle más vuelo. Se supone que estoy trabajando con un corte de papel diferente y por supuesto no voy a cortar el papel exacto, le voy a dejar un espacio para trabajar esta amplitud, ¿sí? Si ustedes no tuvieran un papel amplio, bueno, le pueden pegar un recorte de papel para hacer el vuelo o el godet o la aneja, como ustedes le quieran decir, ¿sí? Voy a tomar de referencia el centro del patrón, entonces voy a tomar esta pieza
y la voy a colocar justo en la posición del centro del patrón, como lo vemos allí. Esta misma medida, yo voy a tomar esta medida y voy a hacer exactamente lo mismo con esta pieza, o sea, le voy a dar la misma amplitud que le di a este filo interior del corte de la línea que era el origen de la línea auxiliar, ¿sí? Esta medida son aproximadamente 10 centímetros y es lo que le voy a dar entonces a los otros filos, los otros bordes de la falda. Primero voy a comenzar con justamente la pieza naranja, ¿sí? Le voy a dar entonces 10 centímetros extra desde el borde del patrón base hacia afuera, así. Y de la misma manera voy a hacer con la pieza que correspondía al corte en azul, que es el centro de la falda. También le voy a dar 10 centímetros extra de la medida original. Se vería entonces de esta manera. Aquí vemos la amplitud de cada una de las piezas de la falda, el ajuste en la rodilla y el ajuste en la cintura. Tengo definido el patrón delantero del vestido y ahora lo que tengo que hacer es determinar o trazar el tirante caído que vemos aquí, ¿sí? Que se descansa sobre el brazo. Es importante que sepan que este tipo de tirante es uno de los más incómodos que hay. Para que se vea como se ve, la modelo tiene los brazos colocados en esta posición. Si ella colocara los brazos a los costados, el tirante se cae. Observen siempre que cuando nosotros vemos este tipo de vestido con ese tirante, la modelo siempre tiene los brazos flexionados y tensos, estirándolos para sostenerlo. Esto lo digo porque muchas veces cuando alguien me pregunta, ay, pero era muy molesto, se le caía el tirante. Sí, eso es lo que sucede. Siempre va a ser un tirante, una prenda molesta la que lleve este tipo de tirantes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a dibujarlo y justamente ahora cuando lo veamos con el patrón se van a dar cuenta por qué también sucede esto, ya que estoy trabando la manga. Para hacer este tirante en el sistema de Kibita Moyo utilizamos nuestra manga base, porque justamente la manga base me determina a mí el tamaño del brazo de cada uno. Aquí tengo entonces el patrón de la manga base, tengo la mitad del patrón, ¿sí? Y además le he trazado dos líneas auxiliares dividiendo el patrón en 3 partes iguales. Tengo que tener 3 partes iguales aquí, o sea, tienen que medir de ancho 3 partes iguales, y en la parte inferior también tengo que dividir la base de la manga en 3 partes. Significa que obviamente lo que mide aquí no va a ser igual que aquí, por supuesto, porque nuestra manga es totalmente irregular. Estoy utilizando la mitad delantera, pero en realidad es indistinto porque las mangas son diferentes en la copa, pero yo voy a utilizar en realidad el ancho de la manga. Cuando yo divido la manga en 3 partes, ¿sí? Una de las partes, que es la del bajo manga, esta parte que está aquí, es la que va cosida en el bajo sisa y es lo que va por dentro, ¿ven? Está en esta zona, o sea, el brazo lo cubre. Y cuando yo quiero medir lo que mide el brazo al lado del cuerpo, o sea, si yo apoyo el cuerpo contra el brazo, esta parte queda en el interior, ¿sí? Esto sería como la representación del tiro. El tiro también queda hacia el interior. Cuando nosotros tomamos la medida de la cadera, no tomamos en cuenta el tiro porque está en la entrepierna. Y con esto pasa igual. Por lo tanto, cuando yo voy a trazar esta pieza, solo necesito 2/3 partes de la manga y no esta parte que es la interior. Pero además, yo voy a trazar esta pieza con la manga de una forma diferente. Normalmente cuando yo voy a coser la manga la pongo en esta posición, ¿sí? Enfrento el bajo sisa con el bajo manga y trato de unir, ¿sí? Las curvas, ¿sí? De esta forma hacia arriba. Pero en este caso yo no la voy a usar de esta forma. Voy a usar la manga de esta manera. La voy a girar y voy a hacer que coincida el centro de mi manga con el hombro en esta parte, aquí. Voy a llevar la manga entonces y la voy a colocar haciendo que coincida el hombro con la parte superior de la copa, de esta manera. Y además voy a hacer que la parte inferior
de la manga toque la cadera, ¿sí? Aquí. Esto es lo que estoy ubicando, lo que está cubriendo en una manga esta parte, ¿sí? Siempre confiamos que esta manga está probada previamente, que el patrón está perfecto y la manga fue probada y quedó bien a la persona, ¿sí? Analicemos un poco el tirante y el escote del vestido. Yo voy a dar vuelta la imagen para que lo podamos comprender mejor. Observemos que el escote se va hacia el lateral a la altura de hacia el lado de la sisa, y además sube de donde estaría, aquí estaría la axila, sube levemente, aunque tiene cavada esta parte, sube levemente, y esta altura ayuda a la posición de esta pieza. Entonces tenemos que hacer una segunda modificación aquí al escote. Este es el escote básico que he transformado, ¿sí?, para que sea un escote corazón. Pero como esta prenda tiene una conjunción, ¿sí?, de tirante más el tirante que cae del off-shoulder, tirante común, y el tirante off-shoulder, yo debería subir levemente esto para que este tirante que está aquí se pueda acomodar fácilmente, ¿sí? Tengo que elevar un poco. Entonces, y además, como vemos, se acerca hacia la articulación del brazo. No se queda en el centro como sería en un corset común. O sea, tengo un escote bastante amplio aquí. Y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que subirlo y llevarlo hacia el lateral. Entonces voy a seleccionar las dos piezas que tengo aquí y voy a llevar hacia el lateral de esta forma, ¿sí?, manteniendo la pinza, por supuesto, que le había dado anteriormente. Y me voy a acercar más, y también lo he elevado. Observen que este era el punto inicial donde estaba el círculo auxiliar, y lo he subido unos 3 centímetros y medio por encima de esa línea, ¿sí?, de ese límite, para que se acerque un poco más al hombro. Y aquí le puedo dar un poquito más de curva, que le damos aquí, ¿sí? Recuerden que si ustedes tienen la copa con esa forma, ustedes pueden tomar la copa de referencia para darle justamente la curva, ¿sí?, de esta forma, así, una curva un poco más acentuada aquí y respetando la forma redondeada del busto, de esta manera, para tratar de emular lo que veo aquí. Subí un poco para acercarme más a la axila. Recuerden que el final de la sisa no queda exactamente debajo de la axila, siempre queda un poco más abajo, ¿sí? Entonces, de esta manera, al subir 3 centímetros, me estoy acercando más a la altura de la axila, justamente como está aquí. Y ahora sí, desde este punto voy a trazar el tirante que luego va a ser este que está aquí caído. Recordemos que conservamos la pinza tal cual como está. Entonces, partiendo desde la sisa de la blusa, me voy a dirigir hacia el borde curvo de la copa, tomando de límite esta línea que está aquí, que es la segunda línea, o sea, las 2/3 partes, y luego vuelvo otra vez a la sisa y cierro para generar el tirante o la figura que luego va a representar el tirante, ¿sí? De esta manera. En este caso tiene 4,6 centímetros, por supuesto esto ustedes lo pueden variar. Lo que importa es la medida que hay de ancho, o sea, la distancia que hay desde la sisa hasta la manga, o donde estaría el brazo. Esta medida es la que importa porque es la que tiene que atrapar el brazo, por supuesto. Luego, si yo quiero, la puedo hacer más amplia, más ancha o menos ancha. Tienen que saber que esto yo lo tengo que probar. Esto no es una ciencia exacta, porque yo estoy trabajando con 2 dimensiones para envolver un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Tengo entonces ahora sí resuelta la delantera totalmente. Cuando yo recorto las piezas, ¿sí?, vacío la pinza de entalle en la blusa y tomo cada una de las piezas de la falda por separado, me voy a encontrar con el patrón de esta manera. Por supuesto voy a acoplar, en mi caso estoy acoplando la blusa con la parte inferior de la falda. Voy a sacar por un momento, voy a reservar esta pieza que luego la voy a acoplar con la correspondiente de la parte posterior, porque esto se hace en una sola pieza, ¿sí? No tiene uniones aquí. Entonces lo único que me queda es cerrar la pinza de busto de esta forma, y entonces tengo resuelto el lateral
en un recorte y luego la parte central. Es importante que tengan en cuenta algo. Cuando yo tengo prendas evasé, o sea, esto que está aquí me está dando un efecto evasé, o sea, es más grande en la parte inferior que en la parte superior. Yo tengo que verificar que los laterales o las partes que están separadas de la línea del hilo tengan la misma medida que el largo central de la falda, que yo ya determiné 10 centímetros más en el inicio del trazo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tomar de referencia la medida. Yo coloco el patrón, ustedes por supuesto van a tomar la regla, van a medirlo. Y lo que hacen es verificar que esa medida, midiendo, o sea, la zona que corresponde a el recorrido donde está la amplitud, ¿sí? Como vemos ahí, tengo que verificar que esa medida sea igual. Observemos aquí, vemos que hay una diferencia aquí. Entonces lo que tengo que hacer es corregirlo y restarle al patrón esta diferencia. Voy a subir entonces hasta aquí, de esta manera, las dos piezas, de esta forma, y me va a quedar un poquito más largo en el centro de la pieza y un poquito más alto, ¿sí? Entonces, lo que está al hilo, que es el centro de esta pieza, va a conservar la misma medida original, pero lo que se apartó del hilo, inclinándolo, necesita restarle esos milímetros o centímetros para que tengamos una coherencia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo me pongo esta prenda, esta pequeña diferencia se va a nivelar cuando el peso de la tela caiga. O sea, esto al caer se acerca más a la parte del centro, ¿sí? Naturalmente tiende a acercarse y se nivela. También tengo que corregir, atención, observen aquí, también tengo que corregir el lateral de la pieza central que amplié, ¿sí? De la misma manera que hice esto. Entonces, tomo de referencia esta medida con esta línea auxiliar y voy a elevarlo, por supuesto. Y desde luego esto lo tengo que convertir en una curva. De esta manera, ¿sí? Suavemente una curva. Y entonces tengo resuelto la parte inferior de los recortes de la falda. Recuerden que esta corrección que yo acabo de mostrarles se tiene que hacer en todas las faldas evasé. O sea, cuando yo amplío de esta manera, sin hacer transformaciones con la pinza, sino ampliando directamente hacia un lateral tantos centímetros, necesito corregir la medida que hay en los laterales con respecto al centro de la falda, que es la medida real que yo le di. Cuanto más me separo del hilo, ¿sí? Cuanto más me amplío, hago más alejada la línea diagonal, más alto tengo que subir, ¿sí? Ese borde más alto va a ser, ¿sí? Cuando yo hago la transformación cerrando la pinza y creando la abertura, o sea, recorto la línea auxiliar, cierro la pinza y se hace la abertura sola, eso no es necesario, porque el lateral original, que era tan recto como el centro, sencillamente se giró, ¿sí? No se amplió, se giró, se transformó con un giro y mantiene la misma medida en una posición diferente, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, cuando trazo faldas medio circulares o faldas evasé con transformación de pinza, este paso no es necesario. Y entonces hasta aquí llegamos al trazado de la delantera de este vestido Jessamine, que es la próxima publicación en mi blog kivitamoyoblogspot.com. Bien, ahora vamos a pasar a el diseño de la parte posterior y desde luego con el trazado de la delantera ya hemos adelantado mucho y podemos copiar algunas partes sin tener que hacer el trazo, directamente la copiamos de la delantera. Una parte importante para tomar en cuenta es la zona donde luego va a ir colocada el tirante, ¿sí? Observen que aquí tengo la delantera, o sea, el lateral de la delantera, ¿sí? Lo tengo aquí para poder cotejar con la parte del lateral posterior. Y lo importante es que yo tengo que conservar la misma coherencia con la zona de la sisa y el final del escote donde estaría el tirante, ¿sí? Donde se colocan los dos tirantes. Si bien los patrones posterior, la parte posterior del patrón, la parte del hombro del básico es un poco más alto que en la delantera, ¿sí?
En este caso no se toma en cuenta porque en realidad esa parte la va a cumplir el tirante fino, pero de todos modos yo tengo que hacer coincidir la parte del bajo busto, no la parte del hombro, porque en realidad no existe hombro en este vestido. Entonces voy a tomar de referencia la pieza lateral de la delantera, la voy a colocar aquí para que coincida de esta forma. Tenemos que tener en cuenta que aquí se cerró la pinza de busto, entonces la parte superior se gira, va a girarse levemente hacia afuera, si no tiene la misma medida, la misma posición, mejor dicho, que originalmente el patrón, pero sí conserva la misma medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la sisa como si fuera a trazarla, ¿sí? Olvidando la parte inferior, y ese es el punto donde debe terminar mi sisa trasera y el escote, ¿sí? Yo no tengo la imagen posterior del vestido, así que resolví el escote de esta manera, pero perfectamente puede ser una curva, puede ser más bien redondeado, puede ir un poco más abajo, en realidad, o sea, todo esto eliminarlo y que llegue hasta la cintura, hasta aquí. Eso, por supuesto, es a gusto de cada uno. De ser así, esto se vería de esta manera, y por supuesto aquí tendría que hacer un ajuste. Aquí le he dado 1 centímetro, o sea 0,5 hasta aquí, 0,5 hacia el otro lado, en total 1 centímetro, para ajustar y que no se desboque en la parte baja de este escote, por supuesto. En la cintura, a la altura de la cintura, en el centro del patrón, le he dado 1 centímetro más. Aquí lo he marcado con las medidas para que sea más fácil de comprender. Y el lateral de la falda lo he tomado de el lateral de la parte delantera. En la espalda no hacemos el ajuste en la pinza de entalle y en el bajo busto, porque por supuesto no existe, porque en realidad el ajuste lo estoy haciendo aquí, sería el equivalente, ¿sí? Recordamos que el lateral se había hecho 10 centímetros más largo y le habría ampliado hacia digamos hacia afuera del patrón 10 centímetros, y también lo repetí hacia el otro lado, donde estaría la línea que divide los dos patrones a partir de la pinza de entalle. En esta zona, como vemos aquí, también le di los 2 centímetros que le habíamos dado en la parte de la delantera. Esto, por supuesto, estas medidas pueden variar según la decisión de cada uno, y aquí también les puse las medidas que tendría que haber cambiado, ¿sí? Tomando referencia a este punto, 10 hacia afuera, 10 hacia afuera, 10 hacia abajo, ¿sí? La pieza central también la vamos a alargar 10 centímetros. La voy a ampliar en el bajo 10 centímetros hacia el lateral. Para la parte central va a haber una variante. No voy a tomar el punto de la rodilla como está aquí, sino que me voy a subir aproximadamente unos 10 centímetros. Como vemos aquí, voy a marcar este punto. Voy a ampliar hacia el centro del patrón 50 centímetros y voy a bajar desde ese punto 30 centímetros para generar la cola que vemos aquí. Y por supuesto voy a suavizarlo con una curva. Sí, esto también se puede corregir cuando haga la prueba. Recuerden que igual que hicimos con la delantera, yo tengo que verificar que el largo coincida, ¿sí?, en la unión de los dos recortes. Observen que aquí la curva no ha quedado muy bien. Tengo que hacer una pequeña corrección ahí para que quede correcto. Y aquí hacerle una especie de suavizado para que sea una línea continua y suavizada, ¿sí? Y aquí lo puedo redondear un poquito más si quiero. ¿Sí? Redondeo un poco más, pero aquí trato de que mantenga de alguna manera la línea que viene desde el lateral para que no haya una diferencia muy notoria. Por supuesto, esto yo lo puedo ampliar, puedo hacer aún más ancha la cola. Yo consideré que con 50 centímetros estaba bien, pero si quieren le pueden dar más en el ancho. Cuando la prenda estuviera cosida, ¿sí?, desde el lateral, imaginemos, usemos la imaginación, que al estar cosida veríamos entonces desde el lateral la cola de esta manera, ¿sí? Así se vería más o menos
una vez que ya le hice el dibujo de la cola. Por supuesto la cola puede venir desde más arriba, ¿sí? Pero como se trataba de una pieza sirena, entonces la hicimos por encima de la rodilla. Les dejo entonces ahí las medidas: 50 que amplié, bajé 30, ¿sí? Hasta llegar a este punto, y anteriormente había subido desde la rodilla unos 10 centímetros aproximadamente. Así se vería entonces la falda en la parte posterior. Para resolver entonces el tirante off shoulder, voy a usar la misma premisa que utilicé en la delantera, colocando la manga desde el centro de la misma apoyada en el hombro, parte de la sisa, y haciendo coincidir el bajo manga con el lateral de la falda, como se ve en la imagen ahora. Y voy a diseñar la pieza trasera del tirante. Este es el tirante delantero, aunque tiene otro color porque va a corresponder a la parte posterior, pero esta es la medida. Como ven, es diferente. ¿Por qué? Porque la manga trasera tiene un elevado en la copa distinto que la delantera. O sea, sabemos que la manga base es totalmente irregular. Entonces, sobre todo en la copa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a respetar la medida que tiene, pero le voy a dar la amplitud que me está pidiendo aquí la manga, tomando la misma medida, solo que la voy a llevar a donde corresponde, ¿sí? Siempre tomando de referencia, sin modificar la medida, la voy a colocar aquí. Entonces aquí tengo terminado el trazado de este vestido. Lo que nos falta, la última parte, sería unir la pieza del tirante delantero que vemos en verde con la pieza del tirante trasero, que está en amarillo, por el lateral, y se forma este efecto así de curva. Aquí va a haber una curva suavizada. Esta pieza se va a cortar doble, tiene que estar forrada, y entonces tenemos terminado el diseño de este bonito vestido. Por supuesto, como les digo, siempre tienen que probarlo, porque esto es un prototipo y va a ser un patrón. Una vez que yo corrobore que tanto el concepto del diseño como las medidas del trazado son las correctas, entonces a partir de ahí sí tengo un patrón y voy a cortar la prenda. La prenda va forrada, tiene terminación de alta costura. Pueden colocarle copas prearmadas, pueden hacer, si fuera necesario, un corset interior que se hace tipo lencería, con un mesh o con un power net, con varillas y copa. Entonces cuando uno lo ve al vestido de esta manera, pareciera que es simplemente las costuras que vemos de la unión de las piezas y no tiene una estructura interna. Espero que les haya gustado, amigos. El resto de, la presentación real del esquema la van a ver en el blog totalmente terminado. Este es el video de la preparación del esquema. Recuerden visitar periódicamente el blog kivitamoyoblogspot.com, porque constantemente estoy subiendo nuevas prendas. No todas las prendas tienen video. Hay prendas de años atrás que son muy interesantes y ustedes pueden buscarlas con el título o con el tema. Por ejemplo, vestido imperio. Una vez que ustedes ponen en la lupita vestido imperio, le van a salir todas las opciones que hay. Tienen muchísimas opciones. Y por supuesto los invito a que se unan a mis redes, que se suscriban a este canal y que compartan este video con sus amigos, a otras personas que tal vez les interese la idea de poder diseñar este vestido. Entonces, amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.